Hola gente maravillosa, bienvenidos a mi canal, me llamo Nico, son mis chihuahuas Luna y Noah. A ellos no les gusta mucho la cámara, siempre se alejan, pero bueno, están aquí. Hoy quiero invitaros a visitar conmigo uno de los viveros que hay en la isla Gran Canaria donde vivo yo, que se llama El Godoy. Es un vivero bastante bonito, es muy grande, tiene una variedad bastante amplia de las suculentas, de los cactus, de otro tipo de plantas. Vamos a ver lo que hay. Yo intentaré mostrar los precios, mostrando las macetas para que podéis comparar con los precios que tenéis en los sitios donde vivís. Mostraré las plantas, hablaremos un poquito de lo que hay ahí. También necesito comprar un sustrato mineral que suelo usar para muchas de mis plantas. Y tal vez, quién sabe, si cae alguna de otra planta en mi cesta, para llevarla para mi casa. Vamos a ver. Así que vamos a empezar. Os invito a acompañarme. Si os gusta al final ese vídeo, me podéis dejar una suscripción, un like y un comentario. Lo agradeceré muchísimo. Vamos a empezar. Y así, amigos, vamos llegando al vivero. En la entrada del vivero se puede ver muchísimas diferentes macetas. La verdad es que en este sitio, por ahí está la entrada. En este sitio venden muchas macetas muy bonitas de diferentes materiales. Hay macetas de cerámica, hay macetas de plástico y algunos tamaños son realmente increíbles porque también trabajan para los hoteles. Este vivero trabaja para los hoteles y venden plantas grandes. Aquí en la entrada también llamó mi atención este sitio, súper bonito, como una instalación de plantas epifitas. Por ejemplo, este helecho precioso está plantado aquí, tal cual en el tronco. También hay algunas bromelias, diferentes tipos de bromelias que son muy bonitas. Aquí podéis ver cómo crecerían estas plantas en la naturaleza. Por ejemplo, este está floreciendo y tiene unas flores pequeñas. El centro de esas plantas suele llenarse de agua, acumulan el agua ahí y se ve muy bonito. Pero ese helecho, Platycerium, es precioso, literalmente precioso. También aquí puedo ver unas orquídeas muy simpáticas, no son comunes. Puedes ver las flores, qué bonitas son las flores, tan delicadas, tan hermosas, muy pequeñas. Ahí yo veo también otro tallo. La verdad es que esta instalación me gusta mucho. Y la cambian de vez en cuando. No suelen quitar las plantas, de vez en cuando añaden alguna que otra. Por ahí está la zona de las macetas. Los maceteros así enormes. Pero hoy no vamos a ir a ver esta zona, hoy vamos a ver las plantas. Aquí también en la entrada se puede coger algún carrito para llevar las plantas si compramos unas plantas grandes. Pero yo no suelo comprar plantas grandes, así que vamos a empezar. Aquí están unas fitonias, diferentes fitonias que salen 2,50. Chiquititas son unas plantas bastante delicadas. En su tiempo tuvo una colección de ellas, pero poco a poco empezaron a estropearse. Aquí está una Monstera Thai Constellation, 79,90. Algunas macetas voy a levantarlas para decir los precios. Claro que no voy a hacer con todas las plantas, pero intentaré mostrar algunas para que podáis comparar con los precios de vuestros países. Son muy bonitas, la verdad es que bastante frondosas las plantas. Esa hoja es muy bonita, la hoja joven. La verdad es que están bastante bien, no son muy pequeñas, no son plantas muy pequeñas. Aquí hay unas hiedras variegadas, 1,90. Las hiedras no suelen crecer muy bien dentro del apartamento, mejor crecen en la calle. Una begonia muy bonita que sale 14,90, que tiene un tallo así alto como un tronquito, con bastantes hojas. Ficus pumila es una planta bastante común. Helechos también, Adiantum, 3,90 sale este helecho. Crece muy bien con el sistema hidropónico porque le gusta el sustrato que siempre está ligeramente húmedo. Aquí hay algunas ollas también, no muchas, pero algunas ollas se puede encontrar. Es una olla preciosa, por ejemplo, eso fue una de las primeras ollas. La verdad es que era la primera olla que compré y la compré aquí precisamente. 16,90.
macrofila o macrofilla, dependiendo de cómo lo leemos. Una olla muy bonita. Yo voy mostrando no muy lento, ¿vale? Porque hay muchísimas plantas, el vivero es muy grande. 39,90. También podéis parar la imagen para leer bien el nombre. Si por ejemplo os gusta alguna planta y queréis tener más información sobre ella, podéis parar el vídeo para leer bien la etiqueta. Aquí están las Alocasia zebrina, que es una alocasia que crece muy alta. Para mí es una desventaja para las plantas porque no puedo meter muchas plantas en casa si son muy grandes. Algunos philodendron también. Aquí también esta hoja es preciosa, por ejemplo. Muy bonita la hoja. Pero esas plantas también son bastante complicadas por el tema de que crecen súper largas, tienen muchos tallos. Voy a intentar mostrar el precio, a ver si logro mostrar el precio. Probablemente no. 20,50. Y aquí también podéis ver el nombre. Aquí está otro philodendron. Algunas begonias. Las begonias no están en su mejor momento. Da la sensación que los cuidados o no son optimales o hay presencia de algún que otro insecto, probablemente trips. Spathiphyllum, muy bonita, cuna de Moisés también la llama, cuna de Moisés. 16,90. Diamond. En su tiempo estuve buscando esta planta y no las podía encontrar en ningún sitio, pero ahora las están trayendo. Estuvo floreciendo, ya está muriendo la flor. Los Spathiphyllum también prefieren el sistema de riego como autoriego. Esa es muy bonita, por ejemplo la de hojas verdes, bastante grande por 7 euros. Una planta bastante grande y se ve sana. Esas plantitas son muy frondosas, aquí yo vi un montón de ellas. Euchera, se llama algo así. 5,25 sale una macetita. Parecen un poquito a las begonias, pero no son. Pero las hojitas de algunas, por ejemplo esta es preciosa, parece una begonia muy bonita. Esta también es muy bonita. Yo creo que son más para la calle, digamos para un balcón o para terraza, algo así. Ceropegia 8,50, bastante grande, bastante larga. La desventaja de Ceropegia para mí es su floración, que no paran de florecer y siempre echan las flores por todos los lados. En su tiempo tuvo una Ceropegia. Aquí hay una Tradescantia areo que crece así, tal cual. Me imagino que cayeron algunas semillas, igual que aquí, también podéis ver. Cayeron al suelo y crecieron sin que nadie las cuidara específicamente. Un calanco es súper bonito, 11,90, variegada. Se ve muy elegante, también como tiene una pinta bastante rara. No suelen traerlos. Estas plantas, yo no sé todos los nombres, 2,50. Y porcita, algo así se llama esta planta. Monstera Mask, bastante común en su tiempo también. Recuerdo que hace años era como una planta súper rara, 5,50. Y todo el mundo quería tenerla, pero ahora se consiguen con facilidad. A veces colocan mal las macetas, los compradores o la misma gente que trabaja en los viveros y yo me cuesta pasar sin arreglarlo. Alguna que otra peperomia, watermelon, peperomia 8,50, tradescancias. Esa es muy bonita. ¿Cuánto sale? 8,50. Quito, peperomia Quito, bastante bonita, también bastante pequeñita. En su tiempo también yo tenía una mini colección de peperomias, ahora no las tengo, solo tengo un par de ellas. Esa begonia es preciosa. Últimamente me llaman bastante la atención las begonias. 11,90 sale esta begonia, bastante grande. A mí me encanta que son bastante fáciles para propagarlas. Con una hojita podemos tener una planta nueva. Es lo que estoy haciendo ahora en mi casa con algunas de las hojas de begonias que tengo. Un philodendron bastante interesante, casi blanquito así, 30,50, Snowdrift, se llama así, simpático. Microsorum, alguna que otra Dieffenbachia de diferentes tamaños.
Algunas son muy grandes, algunas son más pequeñas. Hay variedades bonitas, pero yo no tengo ninguna. La verdad es que no tengo ninguna, como tuve mala experiencia cuando era niño. Me quemé con su jugo y desde ahí como que no sé por qué le escogí algo y nunca compro Dieffenbachia. Philodendron Burle Marx, muy bonito también. Tiene colores muy llamativos, hay muchísimos aquí. Muchas plantas, 19,50. Ilsemani, está escrito así, pero yo lo conozco como Burle Marx, tal vez es Ilsemani, alguna otra variedad que es bastante similar. Hay muchos, Anturio, ese Philodendron también me encanta, es precioso, es una variedad muy bonita, sale 25,90. Fanban, la variedad de Philodendron se llama Fanban, la verdad es que es muy bonita y me gustaría tener una, pero ocupa muchísimo espacio porque las hojas, podéis ver aquí qué brillantes que son. Las hojas se van abriendo con el tiempo, aumentando la cantidad de esas hojas falsas, digamos, porque la hoja es todo el tallo, ¿no? Es grande. Y son como hojas pequeñas que están saliendo y cada vez son más. Y la verdad es que ocupa muchísimo espacio. Más Dieffenbachia, Alocasia, no me acuerdo el nombre. Se me fue de la cabeza el nombre. Longeloba Silver, exactamente, 90,90, un precio bastante alto, pero la planta también es bastante grande. Tengo que recordarlo que yo vivo en España, en Isla Gran Canaria, y estoy mostrando los precios que tenemos aquí en los viveros, más o menos. Hay viveros más baratos, hay viveros incluso algo más caros. Yo diría que este es un ejemplo de precio mediano. Pero yo la Longeloba Silver la tengo, pero de un cormo chiquitito la estoy sacando ahora su crecimiento. Otra alocasia sí está floreciendo, como la mayoría de esas plantas, como alocasias, aglaonemas y más y más y más philodendron. La floración no es nada llamativa. Digamos, la excepción son los anthurium, que son de colores así llamativos, rojo, naranja o más oscuro como rojo oscuro o spathiphyllum. El resto no son muy llamativas las flores. 3,75 Tillandsia. A ver qué más hay. Philodendron Brasil, también una variedad bastante bonita. Y ese Philodendron también es muy simpático. Por desgracia no se ve el precio, pero la planta la podéis apreciar que es muy bonita. La verdad es que es muy bonita la planta y quiero saber cuánto cuesta. 26,90. Bueno, un precio mediano porque la planta es bastante grande la planta y bastante frondosa. También me llaman mucho la atención diferentes tipos de helechos. Por ejemplo, ese Philodendron Golden Dragon, 7,90. Bastante bonita la planta, tiene buen tamaño. Y aquí están los helechos. A mí siempre me gusta elegir entre ellos. De vez en cuando compro alguno que otro. Ese, por ejemplo, es muy bonito. 8,50 Diopteris. 8,50 sale esa planta. Porque a mí me recuerdan me recuerdan como un bosque. Me dan ambiente del bosque y me encantan por ese tema. 12 euros sale Policias. Bueno, simpática la planta. En general todas las plantas son bonitas. Algunas son más llamativas para mí, algunas son menos llamativas para mí. Pero claro, como tengo el espacio reducido, tengo que buscar algunas que me gustan muchísimo. 10,50, Briesia, preciosa, me encantan. Me encantan las briesias también. Dan una floración espectacular y después de esto empiezan a sacar las crías de la planta madre y empieza a secarse poco a poco. Ese Philodendron precioso también, 45,50. Pastasaum, una planta muy grande. Pido disculpas si algún que otro nombre no lo pronuncio bien, porque a veces me cuesta pronunciarlo de manera correcta. Hay muchas hormigas en las hojas.
Bueno, las hormigas suelen ayudar a las plantas. Son como médicos de las plantas, pero no siempre. 13,95 sale este anturio. Me da la sensación que lleva bastante tiempo aquí, que ya no está en su mejor forma. Podéis ver esos helechos enormes, las plantas que son Nifralepis, 71,50, bastante grandes. Y vamos a seguir adelante para ver qué más nos puede ofrecer este precioso sitio. Aquí hay alguna que otra, también un helecho precioso. No está a la venta, pero se ve precioso. Hay una pequeña variedad de las sansevierias. Me encantan esas plantas. Aún no he hablado casi nada en mi canal sobre esas plantas. Por ejemplo, esta es bastante bonita. ¿Cuánto sale? 7,90. No les ponen normalmente los nombres, simplemente ponen sansevieria. Yo en mi casa tengo alrededor de 200 variedades. No estoy mintiendo, en el futuro mostraré la colección y hablaremos muchísimo sobre los cuidados de esas plantas porque me encantan. Yo tengo una colección grande y la sigo aumentando. Una bocarnea, beaucarnea. Muy bonita también, la verdad es que tiene buen tamaño y buen precio, 10,90. Sansevieria metálica. La verdad es que la primera vez veo la Sansevieria metálica así en el vivero. Hay muchas Sansevierias cilíndricas. Hay algunas de variedad Laurenti. En el futuro también quiero hacer un vídeo de 15 Sansevierias favoritas de mi colección para que podáis ver las variedades que existen, porque imagino que la mayoría de la gente imagina que existen unas pocas y digamos, normalmente nos asociamos con esta variedad, con Laurenti, y nos parece como la más común, pero hay muchísimas, muchísimas. Una planta de ripsales que tiene su fruta. También es simpática. En este vivero venden muchísimas ripsales de diferentes tamaños, diferentes formas. Estos arbolitos también son bastante elegantes. 16,90 salen estos arbolitos. Como la voz la tengo que grabar aparte, porque en los viveros suelen poner mucha música y bastante fuerte y la gente habla muy fuerte, no puedo dejar el sonido original. Por eso algunos nombres no puedo leerlo al ver simplemente la etiqueta. 32 euros. Dendrobium. Estas orquídeas son preciosas, literalmente preciosas, me encantan. Son muy bonitas, tienen muchos colores. Y aquí en Gran Canaria, la gente que vive en las casas terreras, por ejemplo, que tienen patios, suelen, no siempre, pero mucha gente tiene estas plantas en la puerta principal y se ve espectacular. Se ve espectacular cuando las plantas crecen y son muy frondosas y hay diferentes colores como se ven aquí. Me encanta, la verdad es que es un espectáculo de colores, de belleza de la naturaleza. Muy bonitas son. Me gusta este sitio, me gusta este vivero, venir aquí de vez en cuando. No está muy lejos de Las Palmas. Ciprés, 4,50. Hay diferentes tamaños. Bastante simpático se ve este, parece un pelo afro. Se ve muy bonito. Chlorophytum orange, 7,95. Según dicen, una planta bastante fácil de cuidar. No necesita demasiada agua porque las raíces son bastante gruesas. Y es bastante llamativa con el centro así anaranjado. Aquí, ¿qué hay? Aquí hay Lepismium. Lepismium también me gusta esa planta. Lo único que son un poquito caras. Y también crecen mucho. Así que yo tengo un par de cactus de ese tipo. Chlorophytum normal, como lo conoce mucha gente como planta cinta, 5,50. Un poquito caro para el tamaño y la planta, porque es una planta bastante simple. Ripsales paradoxa, me encanta. Esceperos,
Es una planta que se encuentra en pantanos, se crece perfectamente con muchísima agua. Siempre tienen que estar bastante mojada. 4 euros. Bueno, es un buen precio. Una planta bastante grande, único que necesita muchísima agua. Y aquí también podéis ver una Chlorophytum bastante interesante. Nunca la había visto antes, pero es una variedad de Chlorophytum. 7,90 Starlight se llama. Las hojas son bastante distintas porque son rígidas, no son tan suaves y blanditas como de planta de Chlorophytum que suele estar a la venta, pero las flores son muy típicas para Chlorophytum. Se ven también como las plantas para, no sé, para un lago, para un estanque, algo así similar, para plantarlas en esta zona. También en este vivero venden muchas variedades de ficus, otra vez ese arbolito. Me gustan las plantas que son peculiares. A mí me resulta bastante peculiar esta planta. No creo que sea para la casa, me refiero para un apartamento, pero para una casa terrera quedará bien. Aquí también yo veo que hay algunas que otras obras. Voy a pasar por aquí. No es un camino oficial, pero aquí hay una epipremnum enorme que está trepando por el suelo. Y aquí también yo veo que tiene una zona de propagación. No sé qué tipo de planta será. Algunos trocitos de los tallos quieren cultivar algo. Esa ripsales también es preciosa. Son muy bonitas. También con un toque de sol le sale ese bronceado. Aspidistras. Aspidistras suelen ser bastante caras, aunque para mí son unas plantas bastante normalitas. Ripsalis paradoxa, 39 euros. Si encuentro una que cueste unos 15-16 euros, la llevo para mi casa. Pero claro, será mucho más pequeña porque estas son muy grandes y claro, 39 euros es un poquito carillo, en mi opinión. Las aspidistras tienen esas hojas peculiares, no son variegadas, me da que le falta algún nutriente, nitrógeno o algo por las hojas. Estas son hortensia, ¿no? Hidragea ponía. No sé, algunos nombres ni me suenan. Coleus, también son simpáticas las plantas. Tienen colores distintas. Tienen formas distintas y colores distintos. Es muy bonito este. Crecen bastante rápido. Para mí es una desventaja para estas plantas porque muy rápido pierden la forma. Pierden la forma porque crecen demasiado. 22 euros cuesta ese platycerium. Es literalmente enorme. Son plantas enormes. Por 22 euros yo creo que es un buen precio. Y son muy bonitas, así aterciopeladas las hojas. Yo tengo una y me encanta. Ya la tengo varios años. Fatsia japonica, variegada, muy bonita también la hoja. A Fatsia le gusta agua, de 11,95. Bueno, 12 euros. Le gusta bastante agua y claridad mediana y crece bastante bien. Tampoco hay que sobrecargarla con el agua, pero no le gusta secarse porque enseguida las hojas que tiene así frondosas y rígidas se le bajan y si pasa mucho tiempo sin agua, después cuesta que se levanten de nuevo. Un helecho muy bonito. Tiene un color así azulado, muy bonito. Una otra alocasia. Y más helechos. La verdad es que el vivero es tan grande y yo espero que el vídeo no salga demasiado aburrido y muy largo. 7,95 Syngonium. Mojito, la variedad que se llama como mojito. El problema de Syngonium, como podéis ver aquí, que sin tener un soporte, sin tener un tutor para trepar, enseguida el tamaño de las hojas disminuye drásticamente. Enseguida las hojas se vuelven muy pequeñas. Por eso yo en su tiempo dejé todos mis Syngoniums o vendí o regalé.
A la gente, entre los amigos, conocidos, les vendí o regalé porque a mí ese tema de siempre poner un tutor, siempre poner un soporte para Syngonium o estar constantemente podando la planta, a mí me agobia, aunque hay variedades muy bonitas. Otro ficus, vamos a seguir avanzando. Más ripsales, me encantan. Alguna que otra dracena. Son muy bonitas también, muy llamativas. Esta sale, por ejemplo, a ver si veo el precio, porque trabajando con una mano no es muy fácil mover las macetas. 28 euros. Como ya lo dije antes, podéis parar la imagen para leer bien el nombre de cada plantita, si alguna os llama la atención. Esta, por ejemplo, ¿cuánto sale? 7,95. Creo que se llama esparaguero o asparagus. Esparaguero creo que es otra cosa, ese es asparagus. Una planta bastante peculiar, no sé ni qué es. Sambucus nigra, 14,90. Nunca la había visto, sinceramente, esa planta. A veces también traen plantas que no son nada comunes, por ejemplo aquí. Cordelina, 7,90, diferentes colores, diferentes variedades. Más dracenas. Ficus salí, 25 euros, 23 euros, perdón, bastante grandes son esos ficus salí, como unos arbolitos ya, me recuerdan un poquito a bambú. Más ficus elástica, diferentes variedades también, más verdes, más oscuras, también hay variegadas. Ficus lirata, ¿qué precio tiene este ficus? No quiere, creo que son 26 euros, bueno, no creo que cueste mucho más caro. Por ejemplo, crotón, no logro ver el precio, pero no son caros, tampoco son caros. Pero son plantas bonitas. Tendré que aprender los nombres, estoy grabando ahora la voz y digo, tendré que aprender los nombres, aprender mejor los nombres de las plantas que no conozco en español o que no suelo tener en mi casa, porque las plantas que tengo en mi casa sí que yo sé cómo se pronuncia en español, pero algunas que otras palabras y las plantas que no suelo tener, yo digo, la gente me pondrá a parir por pronunciarlas mal. 35 euros. Dracena también, súper bonita. Dracena o Dracaena. Ay, yo la he visto con diferentes nombres, pero creo que es más Dracena. Es una variedad, una de mis favoritas, diría yo. Incluso me parece una de las más bonitas. Amedorea. Lechos. Más Dracenas. Esa se ve bastante simpática. 37 euros. 37,90. Dracaena. Sí, Dracaena la pronuncian aquí. Yo la llamo Dracena. Dracaena. Es una monstera súper grande también, muy bonita, con un soporte enorme, con las hojas súper grandes también, con muchos orificios. Vamos a salir de aquí porque nos falta bastante tiempo, bueno, bastante distancia para recorrer. Y hay muchas plantas, hay muchas cosas interesantes. También hay una gran selección de las suculentas en este vivero también. Y hay una sección de las plantas, digamos, ornamentales, que son como más de jardines, de patios de la calle y todo esto. 23,70 creo que cuesta esa Dieffenbachia. Se ve bonito todo. Hay muchos ficus. Por ejemplo, este con ese tronquito tan elegante.
sale 45,50, pero son ficus bastante grandes, una planta bastante grande y bien cuidada. Aquí están las plantas que, como ya dije antes, que son más para la calle, porque no creo que quepa una de esas plantas en un apartamento. También alguna que otra planta de estas compran los hoteles, 40,50. Ficus elástica, variegada, bastante grande. Usan esos soportes de cemento que son como huecos para que entre una maceta, para que no se caigan con el viento, porque en su tiempo yo recuerdo que yo venía aquí, cuando hacía mucho viento, había muchísimas plantas de esas grandes caídas, literalmente como caídas en el suelo, y claro, también se estropean, y yo creo que por eso empezaron a traer esas cosas de cemento. Aquí se puede apreciar la fruta que da Ficus lyrata. A saber, vamos a ver cuánto cuesta la maceta, a ver si logro mostrar la etiqueta. Sí, aquí está una que está despegada, 99, 99, 95, bueno, 100 euros. Porque esto siempre 99,99 como para engañar a la gente. Bueno, son 100 euros, ya está. Así, no engañar a la gente como el cerebro lo acepta y ve como el precio más bajo, aunque en realidad el precio llega más así a 100 euros que a 99 euros. Y así es como 5,95 son casi 6 euros. Lo mismo que aquí. Más monsteras. Más una bocarnea preciosa, súper grande, que sale 277 euros, pero es muy grande. Realmente es una planta bastante grande. Puedes apreciar el tamaño y sabiendo que esas plantas crecen muy lento, que no son plantas que tienen velocidad de crecimiento alta y rápida, no, para nada. 1 centímetro al año, digamos. Bueno, las hojas un poquito más rápido, pero los troncos, una philodendron muy bonita, tan llamativa, con esos tallos así rojizos. Otra alocasia. Este tipo de alocasia se puede usar como paraguas. Alguna que otra vez he visto las fotos de Asia, que la gente de vez en cuando camina por la calle con esas lluvias fuertes que caen ahí y usan las hojas. 135 sale esta alocasia, pero también, como digo, o tienes que tener una casa muy grande para poner esa planta, un apartamento muy grande, o tener un patio y buen patio de buen tamaño para tener ese tipo de plantas. También hay muchas palmeras, esterlicia. Las esterlicias son unas plantas bastante bonitas también, bastante elegantes. Algunas tienen una floración muy bonita. 39,90, esterlicia. Tropacarnea es súper grande. Y más dracaenas, o como digo yo, dracenas. Fragrance son súper bonitas. Algunas de ellas ya tienen esos tallos tan duros y algunas son más jóvenes, pero yo sigo pensando cuántos años necesita una planta para crecer y alcanzar ese tamaño, porque sí que hay plantas que son de crecimiento bastante rápido, pero hay muchas que tardan años y décadas para crecer. Aquí están esas flores preciosas. Hibiscus y más variedades de la planta. Se tiene una flor preciosa. Ahora estamos en la zona de las plantas, digamos, del patio, del aire libre. Es una también preciosidad. Aquí podéis ver las flores. Muy llamativas y muy bonitas las flores. Un color amarillo tan intenso que la cámara no logra captar cada fragmento de la flor. Se ve como una mancha amarilla en la pantalla. Hay muchas variedades. Y en general la gente que colecciona ese tipo de planta
Tengo una amiga que tiene una colección de hibiscus y son preciosas. Mosca blanca, yo veo está volando mosca blanca, es un insecto típico que ataca a los hibiscus. Es un insecto bastante pesado. La bugambilia y más plantitas aquí. Algunas hierbas aromáticas. Algunas cositas que podemos ver aquí. Bueno, aquí yo paso rapidito porque sinceramente no soy un gran fan de las plantas de ese tipo, aunque me gustan estéticamente, pero como vivo en un apartamento, no, nunca compro este tipo de plantas. A mí me gustan las plantas que duran más. También es una cosa que no sé por qué, no sé si os pasa a vosotros también. Me gustaría saber en la sección de comentarios vuestra opinión. Por ejemplo, a mí me gustan las plantas que duran muchos años. A mí las plantas que duran una temporada, como 3, 5 meses, después se mueren, que las compran por las flores, a mí no me llaman atención. Nunca me llamaron atención ese tipo de plantas. Vamos a seguir un poquito más aquí. Aquí hay unas carnívoras. Yo tengo varias carnívoras en mi casa, como 5 o 6. Unas begonias y aquí ya voy a mostrar las suculentas. Un senecio, súper simpático, 6,50. Angel Wings, las alas de ángel. Y la verdad es que las hojas son tan suaves, son tan aterciopeladas y no sé, dan una sensación increíble. Agave, diferentes variedades de crásulas, de calancoe. Por ejemplo, esta 8,50. También hay unos philodendron, pero vamos a seguir ahora con las suculentas porque quiero mostrar las suculentas que tienen. Pero como están aquí las philodendron también, por ejemplo, esta es muy bonita, una variedad bastante simpática con esas hojas así como lime, como lima, limón. Yellow, 19,90, esa planta sale 19,90 y tiene varios puntos de crecimiento, que no es una planta sola en la maceta. Más philodendron, más crásulas, alguna que otra agave. Es una preciosidad, en mi opinión. Esa agave es tan bonita, tiene unas hojas tan elegantes. Y hay más variedades, por ejemplo, esta es súper bonita también. A ver si os puedo mostrar el precio. 27,90. Bastante grande la maceta, la verdad es bastante grande. Esa también tiene unas hojas muy bonitas. Y aquí también hay más agaves muy bonitas. Y más lepismium y ripsales. Bueno, aquí son más lepismium. Muy bonitas también. Y vamos a seguir avanzando para ver más suculentas. Esa también se llama, bueno, entre la gente la llama fishbone. Esta variedad, unas begonias. Y yo quiero ver qué más hay en la zona de las suculentas. La verdad es que lo que me gusta mucho de la isla Gran Canaria, que aquí en los viveros venden muchísimas plantas grasas, muchísimas suculentas. Por ejemplo, este calanchoe es súper bonita. Todas las suculentas aquí cuestan 4,50. Elija lo que elija, pues digamos por el tamaño de la maceta cuestan igual. Y a veces, no siempre, pero a veces realmente puedes encontrar una joya. Entre las plantas todas son bonitas, pero a veces encuentras unas variedades muy peculiares que son bastante más caras si las compras a un coleccionista, pero aquí las venden como todas iguales. Tienen unas hojas bastante interesantes. Estas plantas. Aquí yo veo que hay más bacarneas. Y son muy bonitas, la verdad es que son muy bonitas y bien grandes. Y siempre me sorprendía que siempre las venden en las macetas muy pequeñas. Muy pequeñas las macetitas, pero las plantas son muy frondosas, así con las
hojitas así rizadas. Me encantan. La verdad es que siempre aquí en la isla tenemos buen surtido de plantas. He viajado bastante por España y o será que nunca he encontrado un sitio muy bueno comparando con los viveros de aquí. Bueno, en Tenerife también he visto muchos viveros muy chulos. La verdad es que en la isla Tenerife, la vecina, pero aquí, por ejemplo, las suculentas, 25,50 es enorme. Una euforbia enorme. La verdad es que preciosas. Algunos cactus enormes también. Por ejemplo, este cactus, Mirtilo cactus, también 25 euros. Una euforbia súper grande. También todas las venden por el mismo precio, pero hay mucho más baratas también. Por ejemplo, esa euforbia White Ghost sale 20 y pico euros porque yo compré una aquí en su tiempo. 25,50 White Ghost. Muy bonita, también muy bonita. Y si la busco en internet, sale carísimo. Y aquí una planta súper grande por 25 euros. Esta vez no hay tanto cactus de tamaño grande. Por ejemplo, este es precioso. Puedes apreciar el color que tiene, es como azulado. Azulado y como metálico el color al mismo tiempo. Es súper bonito. Y ahora os digo los precios. 17,50. Estas macetas súper grandes con los cactus enormes. 17,50. Más ripsales. Otro cactus súper grande también. A ver cuánto sale este. 35,90. Este en concreto sale más caro, pero también es súper grande porque tardará años y años para crecer. A ver cuánto cuesta aquí. Yo tengo esta planta en mi colección. La Ripsal es esta. 59 euros. Pero es muy grande esta maceta. La mía es más pequeña y me costó como 14 euros en su tiempo, pero ha crecido muchísimo. Crecido muchísimo. También es muy bonita esta. Así en las macetas colgadas. Se ve muy elegante. Aquí hay más cactus. Estos suelen costar como 15 euros. A ver si veo el precio en la maceta. Tengo que tener cuidado también con las manos y las púas. 14 euros, tal cual. 14 euros. Ni más ni menos. Todos estos cactus que podéis ver, toda esta belleza, todas estas variedades, cuestan lo mismo. Y podéis apreciar porque la cámara muestra muy bien el color que tienen las plantas. La verdad es que son preciosas. Son preciosas las plantas y los colores me llaman muchísima atención. Sobre todo que son como así, color turquesa, azulado. Por ejemplo, este cactus, preciosa variedad, preciosa. Esas son súper grandes también. Y yo realmente creo que es barato. Me gustaría saber si en vuestros países cuesta lo mismo o incluso si la gente, si alguien me está viendo de España y aún sigue viendo el vídeo, no lo terminó de ver antes. 12 euros. Bueno, más o menos lo que me costó a mí, las macetas más pequeñas. Me gustaría saber cuánto cuestan más o menos los cactus en vuestros países. Porque yo creo que aquí en Gran Canaria, porque en Península yo vi los precios más altos para los cactus. No sé por qué aquí son tan baratos. 24 euros, por ejemplo, esta enorme planta. Esas macetas muy grandes. 24 euros. También dependiendo del país, obviamente, puede ser que alguien me está viendo y ahí 24 euros es un precio muy alto y también los cactus cuestan mucho más barato, por eso yo tengo curiosidad. Si aquí, bueno, 14,90 y es enorme. Aquí ya salieron las semillas de la fruta. Se puede plantar, tardará un siglo para crecer hasta ese tamaño, pero crecerá de lo de una semilla. Creo que se llama atrofa o artrofa, algo así esta planta. Vamos a ver el nombre. Jatrofa, 95 euros. No me llama mucho la atención esa planta, pero bastante cara.
Aquí si no tienes buena mano para cuidar las plantas, puedes comprar un cactus de cerámica. 14,90 todos estos cactus. Preciosos, mira, miren. 17,50 sale este, pero este es un poquito más grande la maceta. Esa es variegada incluso. Qué pasada de verdad. Da ganas de comprar todas estas plantas, pero ¿dónde ponerlas? Y estas también, qué preciosas variedades de verdad. Mamillaria, qué bonita, parece una novia así tan blanquita. Estas también son 14,90. Y aquí hay más de estos cactus que yo mostré antes. Hay muchos más. Y se puede elegir. Y la cantidad de variedades también es bastante amplia. Digamos que no son 3 variedades, son muchas variedades distintas. Por ejemplo, este color me encanta. Aquí están esas euforbias preciosas que salen 25 euros. Y la planta mide unos 60 centímetros como mínimo. Por ese precio yo he visto en internet, en Etsy, una aplicación que hay aquí en Europa, una que mide como 10 centímetros y no tiene ni ramitas, cuesta lo mismo o más caro incluso. Otras euforbias. Esas euforbias son bastante típicas, sobre todo las que están atrás. Para las Islas Canarias se crecen por todos los lados. En realidad puedes coger unos quejes de la calle, porque suelen podarlas si son muy grandes y a veces, por ejemplo, yo he cogido un par de esquejes de las plantas podadas que encontraba en la calle. Más y más preciosas variedades de los cactus. Para todos los amantes de los cactus, si alguno ha llegado a este punto del vídeo, estará encantado, digo yo, porque son muy bonitas, la verdad. Simpáticos los colores. Esta es preciosa variedad, no sé, tal vez estoy pensando dónde podría colocar una maceta tan grande, me gustaría tener unas cuantas. Aquí también hay mucha cerámica y hay plantitas, digamos, que suelo comprar yo, que son más chiquititas y tardan mucho más tiempo en crecer. Así que esta es mi zona para comprar las suculentas. Es una marca italiana, la venden en muchos países, 3,50 salen aquí y en muchas tiendas también. Suelen vender, porque digo marca italiana, porque siempre venden las plantas de manera igual, que son así, macetitas pequeñas con una imagen y suelen poner el nombre de la planta. Y si tienen que tener flores, también sale la foto con las flores, digamos, cuando compras un cactus ya puedes saber cómo florecerá. Este cactus me encanta, me gusta mucho, lo compré hace poco, una opuntia. Comparando con la mayoría de las opuntias, esta no tiene púas, casi no tiene. Tiene, pero muy pocas. Podéis ver qué color más bonito tiene también. Parece como la piel de serpiente o de un, no sé, de alguno de esos bichitos, ¿no? Así como reptiles. Más plantitas. También un buen surtido, la verdad es que se puede elegir. Y aquí también se puede encontrar variedades muy interesantes. Hay unos bonsai de los ficus que suelen usar para este arte, digamos para la venta común, porque claro, para bonsai se suelen usar también diferentes tipos de árboles. 109,90 sale este bonsai. Hay mucha cerámica, aquí las macetas son más pequeñas, más para un apartamento, las macetitas. También tienen buen sortido de sustratos distintos. En este vivero suelo comprar el sustrato mineral que uso para muchas de mis plantas. Hasta algunas plantas de plástico están vendiendo aquí.
Algo de decoración también. Algunas figuritas así llamativas para una terraza o para un jardín. Como jarrones. La zona de descuentos también hay. Algunas figuras así. Simpática esta. Gorila. Parece de verdad, bueno, de tamaño no, pero bien lograda. Aquí hay más planta. Esta, por ejemplo, es muy simpática la plantita esta. No es muy común aquí. Intentaré mostrar el nombre y el precio. La vicia, 26,50. Algunos calancoe, pero eso es algo muy simple. Tierra de diatomeas. Es una cosa súper buena. Recomiendo tenerla en casa porque sirve como insecticida acaricida. Aquí sale 12 euros la cajita así, bien grande. Un bote bien grande. Aquí hay más productos. Algo contra la cochinilla. Bueno, por ejemplo, ese producto no sirve para nada. Lo he usado. No sirve para nada. Abonos. Por ejemplo, Osmocote es un buen abono que me gusta. Me gusta este. Insectos rastreros. Contra las hormigas. ¿Qué más cosas? Como jarrones. Es bastante bonito. Bueno, no creo que sea el precio real. 21,50. Jarrón cara. Porque yo digo 3,50 por un jarrón así. Poco probable. También hay algunas que otras orquídeas. Esta vez no había muchas. Y no están en su mejor estado. Por la flor, puedo decir que las está comiendo trips. Claro, es más complicado. Por ejemplo, podéis ver incluso los puntitos negros son trips. Esos insectos que son bastante dañinos para las plantas. Y claro, si tienes en el vivero ese surtido de las orquídeas y todas están llenas de trips, es un problema. Es un problema. Por eso yo intento tener las plantas en mi casa en los espacios cerrados. Digamos que no entre ningún insecto. 27,90 costaba esa planta. Aquí también voy a mostrar un poquito más de las suculentas de los cactus chiquititos. Estos son súper baratos. Por ejemplo, todos estos salen por 1 euro. Aquí hay Gymno Calicium. Bueno, no sé si lo pronuncio bien. Gymno Calicium. Son súper bonitas. 16 euros salen. Súper bonitas. La verdad es que hay muchísima variedad de colores. 15,50 incluso. Euphorbia. Los cactus. Y aquí algunos de los cactus sí que tienen precio. Mencionan el precio, pero mucho. También el precio depende del tamaño de la maceta. De 2 euros, 3 euros, 3,50. Y aquí también buscando puedes encontrar unas variedades muy interesantes. Lo que suelo hacer yo cuando busco alguna planta. Aquí están los precios. 1 euro, 2,20 y 4 euros. Bueno, estos sí que tienen precio aparte porque son más caras las plantas. 22 euros, por ejemplo. Es precioso. Este cactus. Muy, muy bonito. Y tienen esas macetitas. Las venden como si fueran de Japón. Obviamente no llegan de Japón, pero el estilo es como japonés. Pero todo viene de Holanda, obviamente. Más cactus. Más suculentas. Algunos aloe. La mayoría de mis aloe, que yo tengo una mini colección de aloe, la compré aquí. Otra vez la misma euphorbia. Adenium. Tienen los troncos bien gruesos. 30 euros sale este adenium. Bueno, son bastante maduritos ya. Por el tamaño del tronco que tiene. Y un poquito más. Un poquito más.
La verdad es que suele tener mejor sortido, ese vivero suele tener mejor sortido de plantas grasas. Cryptanthus, aloe, gasterias. Gasterias también me encantan. Siempre vivum, crásulas. Esas plantas de adenium son muy grandes, están en plena floración. 139 euros, 139,40. Por ejemplo, esta planta tiene ese tronco increíble, es súper grande. Wow, 159,90. Tendrá muchísimos años la planta. Más criptantos. Es una variedad muy bonita. 5,50 la tengo en mi casa también. Vivitatum. Muy bonita. Súper elegante. Cola de mono también. Otra variedad de criptantos que se ve un poquito como enfermita, que también la tengo en mi casa. Pero me gusta el color que tiene. El cactus ese. Cola de mono. Hildevintera, 8,90. Cola de monos. Bueno, son pequeñas estas. Tributias. También bien bonitas son. Bueno, aquí en este vivero puedo estar horas y horas observando las plantas, pero ya vamos a acabar para hoy. Espero que alguien aún esté viendo este vídeo y lo ha disfrutado igual que yo, porque me encanta este sitio. Muchas gasterias distintas y más suculentas pequeñas. Gracias a todos quienes estuvo conmigo en este vídeo. Nos vemos en los futuros capítulos que iremos a visitar más viveros. Mucha suerte para todos y adiós.